Bueno, que el Señor les bendiga en esta tarde. Le doy gracias a Dios por poder compartir esta palabra. Gracias a Dios por compartir esta lección y esta materia que a mí también me gusta mucho, que nos enseña a ser buenos administradores de las cosas de Dios, ¿sí? De las cosas del reino de Dios, de los negocios de Dios. Esta clase lo vamos a dar ahora por Zoom, ¿sí? Y mañana, también mañana martes, también la vamos a estar dando para presencial, ¿sí? Para los hermanos que lo hacen de forma presencial, ¿sí? Entonces, quiero agradecerles a Dios o agradecerle a Dios y a ustedes que están ahí atentos a escuchar esta lección, una lección realmente que nos ayuda como buenos administradores a administrar algo tan importante como es nuestra personalidad. La lección de hoy se llama Desarrollando nuestra personalidad, ¿sí? Seguramente Dios nos enseñó a administrar la familia, Dios nos enseñó a administrar el dinero, el tiempo, el servicio, pero también como hijos de Dios y buenos administradores nos va a enseñar a poder administrar nuestra personalidad, ¿sí? Nosotros. Entonces, nuestra personalidad tiene tres partes: nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, ¿sí? Esto comprende nuestra personalidad. Repito, nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Sabemos que somos en Dios nuevas criaturas, ¿verdad? Sí, que el Señor nos está transformando, nos está renovando. Es por eso que Él también quiere en nosotros desarrollar nuestra personalidad conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Amén. Entonces, en esta materia vamos a estar hablando de las tres partes que tiene nuestra personalidad: nuestro intelecto, ¿sí? Nuestra voluntad y nuestras emociones. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro intelecto. ¿Cómo nosotros desarrollamos en este tiempo nuestro intelecto? Sabemos que nuestro intelecto es nuestra mente, ¿sí? Es lo que nos permite pensar, nos permite comprender, nos permite recordar y también nos permite imaginar, ¿sí? Un intelecto bien usado puede ser de bendición, ¿sí? Pero un intelecto mal usado puede causar muchas enfermedades, mire, emocionales, espirituales, ¿sí? Es la causa de enfermedades y por qué muchas veces la humanidad está enferma. ¿Por qué? Porque hay un intelecto que no ha sido renovado, ¿sí? Que no ha sido llevado delante de la presencia de Dios. Y dice esta lección, dice que nosotros debemos ejercer nuestro intelecto de forma que agraden a Dios, ¿sí? Ahora, dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, si usted me acompaña, Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice: y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿sí? Hasta el conocimiento pleno. Dice esta lección que nosotros debemos, y dice la palabra, que nosotros debemos ir renovando nuestro intelecto, nuestra mente, de una manera que podamos alcanzar el conocimiento pleno de Dios. Es una herramienta también para alcanzar la madurez en Dios, ¿sí? Dios nos ha hecho nuevas criaturas y también nuestra mente está siendo nueva. Por eso también nosotros debemos ejercitar nuestra mente, ¿sí? Una de las maneras para ejercitar nuestra mente es pensando. Ahora, ¿qué debo pensar?
cómo debo pensar. La Biblia dice que nuestros pensamientos determinan nuestro carácter. Fíjese qué importante es esto, porque en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre, ¿sí? Como pensamos, vamos a hacer, ¿sí? Nuestro pensamiento determina nuestro carácter y también determina nuestras acciones, ¿sí? La Biblia dice también en otra parte que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, del corazón, de la mente, de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Eso determina en este tiempo el carácter del ser humano. Por eso es importante que como hijos de Dios también pensemos, pero no pensemos cualquier cosa. No podemos en esta nueva criatura, en ser administradores de Dios, en ser hijos de Dios, no podemos pensar cualquier cosa. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Yo creo que esta palabra es como la palabra que mide nuestros pensamientos y lo que nosotros debemos pensar. ¿Sí? Es como no sé si decirle un termómetro, ¿no? Porque dice todo lo bueno, todo lo puro, dice todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, dice la Biblia. Ahora, yo me debo preguntar a través de esta palabra, que es un examen para mi vida, ¿lo que yo estoy pensando en este tiempo es verdadero? ¿Lo que yo estoy pensando en este tiempo es honesto, es justo, es puro, es amable? ¿Sí? Muchas veces sabemos que estamos en nuestra casa o andamos por algún lugar y andamos pensando, ¿sí? Y a veces se nos cruzan muchos pensamientos, pero llevémoslo a la palabra en este tiempo, ¿sí? Lo que estoy pensando acerca de mi hermano, acerca de mi casa, acerca de mí como hija de Dios, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Es digno de alabanza? Si alguien pudiera ver mis pensamientos o escuchar mis pensamientos, diría que es digno de alabanza, ¿sí? Qué importante es en este tiempo tener buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque esto hace que nosotros podamos crecer y madurar en nuestro intelecto y en nuestros pensamientos. Otra de las maneras que nosotros tenemos de desarrollar nuestro intelecto, desarrollar nuestra mente en este tiempo, es alimentar nuestra mente, ¿sí? Alimentar nuestra mente. La palabra de Dios es un buen alimento para nuestras vidas. Fíjese Mateo capítulo 4, versículo 4. Si alguien lo tiene por ahí y lo puede o lo quiere leer, puede hacerlo. Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Alguien lo tiene? Amén. Mateo capítulo 4. Amén. Amén. Dios te ¿Cuatro bendiga. qué versículo, perdón? Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Qué importante es en este tiempo, si no sabemos qué pensar o cómo pensar, la palabra es un buen alimento para nuestro intelecto, ¿sí? Alimentamos nuestra mente con muchas cosas que hay alrededor, quizás con la televisión, con la radio, con las noticias, con lo que hablamos o compartimos con alguien, pero la Biblia dice que el mejor alimento para nuestra mente en este tiempo es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra, cada promesa en la Biblia es un alimento para mi mente. Miren, si yo estoy bien alimentada mentalmente y en mi intelecto, yo voy a estar fortalecida. Esto le hace bien. Mi espíritu se alimenta de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, podemos leer la Biblia, podemos escuchar predicaciones, podemos leer libros también, ¿sí? A través de ellos también nos alimentamos. Otro recurso para alimentar nuestra mente es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos enseña preciosas verdades de la palabra de Dios. Dice la Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice esta palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Qué importante es nosotros como administradores, más los que estamos sirviendo también, poder alimentarnos y poder permitir que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe, ¿sí? A través de su palabra. Qué importante es que nosotros podamos aprender. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. ¿Sí? Si usted dice, quizás hoy no tengo conocimiento, no puedo hablar, me ponen a dar un devocional y no sé qué decir, ore al Espíritu Santo, pídale que el Espíritu Santo le enseñe todas las cosas, verdades bíblicas. Ahora, miren, otra de las maneras para poder alimentar nuestra mente, ¿sí? Es leer buenos libros o tener buenas lecturas, ¿sí? Muchas veces leemos, antes se leía mucho el diario, revistas, hoy en día quizás vamos a los portales de internet, leemos, ¿sí? También los buenos libros o libros cristianos, ¿sí? Son un buen recurso para la enseñanza y para poder alimentar nuestra mente. En esto también quiero hacer una salvedad, ¿no? A veces nos sentimos tentados, ¿sí? A leer mucho más los libros cristianos, que están buenos, ¿sí? Pero no leemos tanto la Biblia, ¿sí? Nos sentimos tentados, nos atrapa más un libro de tal persona, un libro de tal predicador, y muchas veces no leemos tanto la Biblia, leemos más los libros, que si bien nos alimentan, nos hacen bien, pero la palabra dice que la Biblia es pan para y alimento para nuestra vida. El Hijo de Dios, el cristiano, va a alimentar su intelecto a través de la palabra de Dios. Yo recuerdo que una enseñanza que he podido aprender, que la Biblia, que nosotros en nuestra mente tenemos como un archivo, ¿sí? Tenemos como un archivo. Ahí en nuestra mente se van archivando palabras que nosotros vamos memorizando de la Biblia, ¿sí?
versículos de la Biblia, capítulos de la Biblia, y cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos, ¿sabe a dónde va? Al archivo de nuestra mente y empieza a buscar. A veces estamos desanimados, el Espíritu Santo de Dios va al archivo, tac, 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 y empieza a buscar. ¿Qué hay acá? A ver, palabra de aliento, palabra de fortaleza. Y toma de ese archivo que nosotros hemos memorizado, hemos leído, hemos comido, nos hemos alimentado, y de esas palabras nos habla y nos dice, yo estaré contigo, no te desanimes, estaré contigo todos los días, esfuérzate y sé valiente. ¿De dónde saca el Espíritu Santo de Dios esas palabras? De acá, del archivo de nuestra mente, de nuestro intelecto. Por eso es tan importante, hermanos, priorizar la lectura de la Biblia, ¿sí? Para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el servidor, para el buen administrador. Priorizar la lectura de la Biblia, memorizarse versículos, memorizarse capítulos. Mire, quizás hoy yo veo por ahí muchos adolescentes y muchos jóvenes les cuesta leer la Biblia y les cuesta memorizar historias bíblicas. Yo recuerdo antes quizás no teníamos a mano tanta tecnología, así que en mis momentos libres, ¿sí? Yo me ponía a leer la Biblia y me ponía a memorizar historias bíblicas y capítulos enteros. Hoy en día, quizás hay capítulos que no me los recuerdo, pero cuando el Espíritu Santo quiere hablarme, va al archivo de mi mente y empieza a sacar esas palabras que yo me memoricé y empieza a hablarme a través de ellas. ¿Sí? Qué importante es que nosotros tengamos en nuestro intelecto un buen archivo bíblico donde el Espíritu Santo nos pueda hablar y nos pueda enseñar. ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo si estamos solos? Si no tenemos, quizás el Espíritu Santo nos habla a través de una predicación, a través de una canción, pero si no tenemos nada de eso, el Espíritu Santo va a ir a nuestro intelecto, a todas las palabras que hemos memorizado. Entonces, si quieres que el Espíritu Santo te siga enseñando, te siga hablando, tienes que alimentarte más o tenemos que alimentarnos más de la palabra de Dios, ¿sí? Otra de las cosas que alimentan nuestra mente son las buenas conversaciones, ¿sí? Las buenas conversaciones. Fíjese en Salmos, capítulo 1, ¿sí? En Salmos, si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Salmos, capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Un salmo conocido. ¿Alguien lo tiene por ahí? Salmo, capítulo 1, versículo 1. Amén. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Un poquito más? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así es. Fíjese lo que dice esta palabra. Dice, dichoso, es bendecido el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en conversaciones de escarnecedores, ¿sí? Que no se ha sentado a tener conversaciones que no nos edifican, ¿sí? Hay momentos en que muchas veces nos sentamos a hablar con alguien y hay conversaciones que por ahí hasta a veces son de doble sentido, ¿sí? Le digo de esta manera, si puede entender más prácticamente. Hay conversaciones que son de doble sentido, chistes de doble sentido, a veces podemos sentarnos a conversar con alguien y esa persona, en vez de hablarnos cosas que nos hacen bien o que hacen bien, por ahí hay críticas, hay malas opiniones, ¿sí?
hay cosas que no alimentan nuestro intelecto. Entonces nosotros nos vamos a nuestra casa, ¿sí? Y nos llevamos una mala conversación, una conversación que no edifica nuestra mente. Qué lindo es poder sentarse con personas que te hablan de la palabra de Dios, que podés conversar de palabra de Dios, que podés escuchar testimonios, que podés escuchar agradecimiento. ¿Cuánto nos edifica y cuánto aprendemos? Mire, a mí una de las cosas que me gusta hacer es por ahí sentarme con algún pastor o alguna pastora y compartir, y mire, por ahí dice palabras y por ahí comparte algo de Dios y ya es una enseñanza para mi vida. Y ya me edificó y ya me trajo arrepentimiento y ya sin saberlo la otra persona me exhortó, Dios me habló a través de esa persona y esa conversación es edificante, ¿sí? Yo estoy llenando, ¿sí? Mi intelecto, mi mente con palabras edificantes. Así que yo te aconsejo que en este tiempo te sientes con aquellos que saben palabra de Dios, que van a edificar tu vida, que van a llevar conocimiento de Dios, que van a bendecir tu vida a través de buenas conversaciones, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios, vamos a leer. ¿Alguien lo tiene? Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. ¿Puedo leer otra vez? ¿Alguien lo tiene? Una palabra muy edificante. Amén. Amén, pastora. Amén, léalo. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, así es, sino la que sea para la necesaria edificación, ¿sí? Como hijos de Dios, como buenos administradores, como siervos, debemos tener mucho cuidado. Mire, en este tiempo, más que nada, debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos, ¿sí? La gente está muy susceptible, muy sensible. Hoy en día, por cualquier cosa, te acusan. Esto es verdad, hermano, y es para que nosotros, quizás los que servimos o los que llevamos adelante, o los líderes que llevan adelante algún hogar, o los que están aprendiendo, podamos cuidar nuestras palabras, ¿sí? Porque, miren, la gente hoy está muy susceptible, hoy cosas que a veces se dicen, por ahí las decimos en broma, ¿sí? La gente se la toma muy en serio y hasta a veces, mire, ha ocurrido en iglesias, unos pastores de acá de Mar del Plata nos compartían que entran a veces a las iglesias para grabar lo que dice el pastor, ¿sí? O para grabar lo que dice el líder, ¿sí? A veces hay una reunión de líderes y hay otra persona grabando y usan esas cosas para acusar a los pastores, para acusar a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado hoy. A veces nosotros los pastores por ahí cuando predicamos, hacemos broma, pero hoy ni siquiera eso. Tenemos que, más que nada, cuidar en este tiempo lo que hablamos, lo que enseñamos a los niños, ¿sí? Lo que enseñamos a los adolescentes, cómo tratamos a la otra persona, porque la gente hoy se agarra de eso. Quizás usted lo dijo sin, sin ningún mal sentido, quizás lo dijo en broma, ¿sí? Pero eso ha sido tomado en su contra y va a ser tomado en su contra muchas veces para acusar, ¿sí? Entonces, tomémonos de esta palabra, hablemos cosas que sean para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los
oyentes. Esto nos enseña la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo debemos alimentar nuestro intelecto, debemos alimentar nuestra mente, ¿sí? Cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que predicar, debemos tener buenos pensamientos, buenos vocabularios, ¿sí? Debemos haber nutrido nuestra mente para que todo lo que salga de nosotros sea de edificación para los demás, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro intelecto? Disciplinando nuestra mente, ¿sí? Si usted tiene ahí un anotador, anote: debo disciplinar mi mente, ¿sí? Debo disciplinar mi mente. ¿Cómo? Teniendo buenos pensamientos, ¿sí? Mire, muchas veces luchamos, ¿sí?, en contra de nuestros pensamientos, ¿sí? Muchas veces nos sentimos débiles porque decimos: estoy luchando con mis pensamientos, pero dice la palabra que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted en este tiempo está luchando con sus pensamientos, haga este ejercicio, lleve cautivo todo pensamiento, diga: esto no me edifica, esto no me sirve, esto no es de buen nombre, esto no es digno de alabanza. Lo llevo ante la presencia de Dios y ahí crucifico mis malos pensamientos, ¿sí? Ahora, otra de las maneras es estudiar cosas útiles, ¿sí? Cosas útiles que puedan ser para edificación, que puedan enseñar a otros. Esta es otra manera de poder alimentar nuestra mente. También debemos orar con nuestra mente, ¿sí? Esta es otra manera, orar con nuestra mente. Mire, Jesús decía: cuando ores, ¿sí?, no uses vanas palabrerías, ¿sí? Debemos orar con el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, Pablo decía: oraré y oraré con el entendimiento, ¿sí? Sin vanas repeticiones, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos que orar no sabemos qué decir, ¿sí? O no sabemos cómo expresarnos delante de Dios. Ore entendiendo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, y otra persona que pueda buscar Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Estamos desarrollando nuestro intelecto, recuerden, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 6, 7 y Primera de Corintios 14, 15. ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 14, 15. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastora. ¿Sí? ¿Ven? Bien. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Claro que dice esta palabra que nosotros debemos orar. Mire, para esto también necesitamos que nuestra mente esté alimentada, que nuestra mente, nuestro intelecto tenga buenos archivos de la palabra de Dios, de buenas conversaciones, que tengamos una mente sana también. Dice la palabra: oraré y oraré con el entendimiento, cantaré cantando con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿sí? A veces oramos y muchas veces caemos en las malas o las vanas repeticiones, ¿sí? Parece que siempre
estamos orando de la misma manera. Para esto, mire, tenemos en la Biblia, hay varias oraciones que podemos estudiar. La oración de Elías, la oración que hizo Moisés, la oración de Ana, ¿sí? Muchas oraciones, los salmos también nos enseñan a orar, ¿sí? A repetir las oraciones. David decía, ¿sí? Nos ayudan a ese tiempo. Mateo capítulo 6, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastora. ¿Amén? Amén. Dice su palabra, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así es. Orando, dice la Biblia, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Si tenemos un intelecto, ¿sí? Bien alimentado, podemos pensar lo que estamos orando, lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, qué bueno es poder en este tiempo desarrollar nuestro intelecto, y esto también, hermanos, demuestra demuestra madurez de parte de nosotros. Un administrador bien que ha desarrollado su intelecto y que busca todos los días desarrollar su intelecto es de gran bendición para otras personas. Amén. Como mayordomos de Dios tenemos la responsabilidad de crecer mentalmente. Esto significa que deberíamos desarrollar nuestra capacidad intelectual hasta alcanzar la madurez, ¿sí? Dice este estudio, tenemos la responsabilidad como mayordomos de crecer mentalmente, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de nutrirnos y nutrir nuestro intelecto, ¿sí? No siempre podemos estar orando las mismas oraciones, no siempre podemos estar dando las mismas enseñanzas. Mire, nosotros en un tiempo cuando orábamos por las ofrendas, los hermanos obreros, ¿sí? Traían un versículo bíblico y siempre, casi todos, siempre repetían el versículo de Malaquías 3:10, ¿sí? Traer los diezmos, las ofrendas. Y una vez hablamos, haciendo una reunión, le dijimos, hermanos, busquen otras palabras para presentar y para orar por la ofrenda. Busquen otras palabras, no caigan siempre en la misma palabra de Malaquías 3:10. Hay otras palabras en la Biblia y hay otras enseñanzas que nos hablan de cómo ofrendar, con qué actitud ofrendar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si no desarrollamos nuestra mente, tampoco alcanzamos madurez, tampoco crecemos mentalmente. Hermanos, esto va a ser de mucha bendición para nuestro ministerio, para el servicio, para nuestra vida personal, poder crecer intelectualmente. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11, este último versículo que habla de desarrollar nuestra mente, nuestro intelecto, ¿sí? Para ser cristianos maduros, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11, dice la palabra. Hebreos 5, 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que ejercitarse. Debemos
ejercitarse. Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Este joven que era pastor, le decía: Timoteo, ejercítate en la piedad, ejercítate en todo lo que tenga que ver de Dios, ejercítate en todo lo que hable de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a alcanzar crecimiento espiritual para nuestras vidas. Así que de esta manera, hermanos, creo que podemos entender en este tiempo que debemos hacer crecer nuestra mente para que alimentarnos a nosotros mismos, madurar espiritualmente, pero también poder dar cosas nuevas a los demás, ¿sí? Amén. ¿Alguien que me pueda decir amén? Vamos a pasar. ¿Sí? Amén. ¿Ha entendido esta parte? ¿Sí? Vamos a pasar. Excelente, pastora. Bien, gracias a Dios. A ver, dice que otra parte de la personalidad, hemos hablado de otra de las partes de nuestra personalidad es la voluntad. Ay, 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 la voluntad. ¿Sabe que es algo tan importante que Dios nos ha dado a nosotros como administradores? Poder administrar nuestra voluntad, ¿sí? ¿Cómo vamos a administrar nuestra voluntad? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra voluntad? Lo vamos a hacer a través de la obediencia, ¿sí? Obedecer a Dios significa someter nuestra voluntad a su voluntad. Yo recuerdo la oración que hizo Jesús en el Padre Nuestro. Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios, como administradores, no podemos hacer nuestra voluntad. Tenemos que hacer la voluntad del dueño, ¿sí? De nuestras vidas y del dueño de todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? La palabra dice que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. Nosotros como administradores no podemos hacer nuestra propia voluntad. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Es por eso que para que nuestra voluntad sea fortalecida, hermanos, debemos practicar la obediencia, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver esta historia conocida, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15:22. Y Samuel dijo, o le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante es para Dios, ¿sí?, que podamos obedecer. Es la forma de fortalecer nuestra voluntad, ¿sí? Poder obedecer. Fíjese, esta historia cuenta la historia de el rey Saúl. El Señor le mandó a matar, ¿sí?, todo en Amalek, ¿sí?, que no se apiade de nada, pero dice que el rey Saúl hizo caso, obedeció, pero en partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdonó al rey de Amalek y dejó lo engordado, lo mejor, lo dejó para ellos, para el pueblo, para él, y lo demás
dice, lo mató. Pero el Señor, ¿qué le mandó? Que matara todo, todo, ¿sí? Hermanos, una vez un siervo nos enseñaba que obedecer a medias no es obediencia, ¿sí? Obedecer a medias no es obediencia, ¿sí? Yo cuando obedezco a medias, no estoy obedeciendo. A veces nos mandan a hacer algo y te dicen, bueno, ahora hacelo de esta manera, y nosotros vamos, no, me parece que es mejor hacerlo de esta manera. Me parece que es mejor. Mire, el Señor le dijo a Saúl, Saúl, mata todo y no te apiades de nada. Pero Saúl dijo, me parece que esto me sirve a mí y le va a servir a Dios. Y Dios, dice la Biblia, no se agradó de esto. Incluso le dijo, ¿se agrada Dios de los sacrificios? No. ¿Se agrada Dios de lo que hagas? No. Se agrada Dios de la obediencia. Nosotros muchas veces, yo siempre digo y hablo con el grupo de los músicos de mi iglesia y el grupo de jóvenes, yo siempre digo esto y lo decimos, lo compartimos con mi esposo, no importa si sabes cantar, no importa lo lindo que sepas tocar, pero si no sos obediente, no sirve para Dios y no sirve para la obra. A veces parece duro, ¿sí? Pero esto, hermanos, fortalece nuestra voluntad. Debemos someter nuestra voluntad a Dios. Qué difícil es cuando nosotros o pensemos en nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos le mandamos a hacer algo. Tráeme 2 kilos de papa. Y viene el hijo y dice, te traje 1 kilo porque me parece que no te faltaba o parece que no iba. Pero si yo te dije 2 kilos, yo te dije que me traigas 2 kilos, ¿por qué no me obedeciste? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque es mejor para Dios y es más útil para Dios que nosotros sepamos obedecer más que todas las cosas. Podemos orar muy lindo, podemos predicar muy lindo, podemos tener mucho conocimiento, pero si no obedecemos lo que Dios nos dice, quizás a través de los líderes, a través de los pastores, a través de los siervos, hermanos, yo le quiero decir que no somos de bendición para lo que estamos haciendo. Es tan importante. Para esto, para ser obedientes, debemos rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Parece que fuera imposible? Y sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos un conflicto interno, ¿sí? En lo que sabemos que está bien, ¿sí? Pero en lo que queremos hacer, ¿sí? Muchas veces sabemos lo que está bien, sabemos lo que Romanos, fíjese en Romanos capítulo 7, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 23, Romanos capítulo 7, versículo 23, ¿alguien lo tiene por ahí? Romanos Amén. capítulo 7, versículo 23. Amén, ¿alguien lo puede leer? Sí. Pero veo Amén. otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Así es. Fíjese, había un conflicto interno y muchas veces esto sucede en nuestras vidas. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que es bueno y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como pecado, ¿sí? Ahí en Romanos capítulo 7, versículo 15, también dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Hay un conflicto muchas veces en nuestras vidas de lo que sabemos que está bien,
¿sí? Pero muchas veces nuestra voluntad, que es débil, ¿sí? Es débil delante de Dios, es débil, nos lleva cautivos a hacer lo malo. Es por eso que en este tiempo debemos fortalecer nuestra voluntad a través de la obediencia. A veces no nos gusta, a veces nos parece incómodo, ¿sí? Pero aunque no nos guste y nos parezca incómodo, debemos hacer lo que el Señor nos está mandando a través de sus siervos, a través de los líderes, a través de los que están por encima de nosotros. Una de las cosas que he aprendido también de mi esposo es su obediencia, ¿sí? Es su obediencia. El pastor muchas veces le decía, hace esto, hace aquello, y no, él no importaba lo que pase alrededor. Él iba y hacía lo que el pastor decía que haga. Y hemos visto también la bendición a través de la obediencia, ¿sí? Para que nuestra voluntad sea fortalecida, hermano, en este tiempo nosotros debemos ser obedientes y practicar la obediencia. No importa lo que pensemos, si está bien, las circunstancias, el clima, lo que parece que está bien, no, obedecer. Mire, Saúl obedeció, pero a medias, y Dios se enojó en contra de él. Dios no quiere que nosotros tengamos este conflicto. Sabiendo hacer lo bueno, no lo podemos hacer, ¿sí? O estamos aún luchando con nuestra voluntad. Mire, cuando nuestra voluntad no es fortalecida, vamos a tener una sobre las victorias, ¿sí? Dios quiere que seamos hijos victoriosos. Dios quiere que en todo lo que hagamos tengamos victoria. Pero si nosotros que no puede hacer lo que Dios dice que hagamos, vamos a tener más fracasos que victorias, ¿sí? Entonces, qué importante es que podamos someter nuestra voluntad a Dios. Jesús en un momento dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En la cruz, antes de ir a la cruz, el Señor dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42, nos habla de esto. Y en el Salmo capítulo 40, versículo 8, nos habla también de que al haber fortalecido nuestra voluntad, ¿sí? Al haber fortalecido nuestra voluntad, el hacer la voluntad de Dios nos agrada. Fíjese, Salmos capítulo 40, versículo 8. Porque sabemos hacer lo bueno y a veces caemos en hacer lo incorrecto, porque nuestra voluntad es débil, ¿sí? Es débil. Jesús decía, ahí está Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces es incómodo, pero esta debe ser nuestra oración en este tiempo. Padre, no se haga mi voluntad. A veces, hermanos, nuestra voluntad o lo que queremos hacer o lo que nos parece mejor nos lleva a tener muchos fracasos y muchos errores. Pero cuando nos ejercitamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a fortalecer nuestras vidas y no nos va a costar obedecer a Dios. David en el Salmo capítulo 40, fíjese, Salmos
capítulo 40, versículo 8. Ahí estamos. Salmo capítulo 40, versículo 8. Dice esta palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Este hombre había fortalecido su obediencia, ¿sí? Había fortalecido su relación con Dios de tal manera que a él no le costaba obedecer a Dios. A él no le costaba rendir su voluntad. En muchos momentos vemos hombres y mujeres de Dios que dijeron: heme aquí, Señor, tu sierva, heme aquí, Señor, envíame a mí. Rindo toda mi voluntad. Dios muchas veces nos llama a cambiar cosas en nuestras vidas. Dios nos llama a practicar lo bueno. Dios nos llama en este tiempo a seguir creciendo espiritualmente y como administradores, pero muchas veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento tenemos que rendir toda nuestra voluntad a Dios para que Él también pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabe qué? La palabra dice que nosotros, aunque seamos débiles, Él acude a nuestra ayuda. ¿Sí? A veces nuestra voluntad es débil. A veces, como decía Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. A veces, como decía la palabra, lo bueno que quiero hacer me cuesta hacer. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios para ayudarte. Fíjese en Romanos capítulo 8, versículo 26. Si alguien lo tiene, Romanos 8, 26 y segunda de Corintios 12, 9. Romanos 8, 26. 8:26, pastora. Y segunda de Corintios 12, 9. Por favor, ¿Lo leo? Romanos. ¿Sí? Lo leo. Sí. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es, el Espíritu, sí, hay un poder que es más fuerte que nuestra voluntad, que es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Es ese el que nos hace más fuerte. A veces nos sentimos tentados a hacer lo que a Dios no le agrada. Ahí tenemos que clamar al Espíritu Santo de Dios, que también mira nuestra debilidad, y dice la palabra que Él con gemidos indecibles clama para que el Señor nos ayude, y ahí viene la ayuda de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Segunda Amén, de pastora. Corintios. Amén. Amén. 12:9 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Sí, Dios sabe que somos débiles a veces, sí, pero ahí está el poder del Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios, y ese, dice la palabra, se hace fuerte en nuestra debilidad. Así que no podemos decir, hermanos, que no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Esto es lo que Dios desea de nosotros, y en medio de la prueba, Él pone a disposición la fortaleza que
que la sobrelleva y también nos provee una salida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice esta palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para poder soportar. ¿Sí? No podemos decir que Dios no nos ayuda. Claro que si Él nos ayuda en medio de la prueba, dice, Él nos da la ninguna tentación que no sea humana. Así es. Ahí tiene el micrófono prendido. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Él no nos dejará ser tentados. ¿Sí? Muchas veces decimos, el diablo me tentó o es más fuerte que yo. No, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es más fuerte que la prueba, es más fuerte que la tentación, y nosotros, como dice la Biblia, debemos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza para poder salir victoriosos y para poder tener más victorias que fracasos, ¿sí? Más victorias que fracasos. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo una voluntad fuerte, ¿sí? Delante de Dios, rindiéndola a Él. Amén. Entonces, hemos hablado, ¿sí? De nuestra personalidad, ¿sí? Que debemos alimentar nuestro intelecto, también fortalecer nuestra voluntad, ¿sí? Como hijos de Dios y como administradores, no puedo hacer lo que yo quiero. Tengo que hacer la voluntad de aquel que me ha llamado. Amén. ¿Lo han entendido? Alguien que me diga amén. Y vamos a pasar. Amén, pastora. Amén, pastora. Amén, pastora. Amén. Sí, Gloria a pastora, se Dios. entendió todo. Muy bien, gracias a Dios. La tercera Amén, pastora. parte, amén, gloria a Dios. La tercera parte de nuestra personalidad, la cual tenemos que saber crecer, sobrellevar, renovar, son nuestras emociones. A mí me parece muy importante y es algo lo cual nosotros tenemos que aprender bastante, ¿sí? Para no dejarnos engañar por nuestras emociones. Fíjense, las emociones no son malas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a nosotros personas, ¿sí? Nuestra naturaleza es una naturaleza emotiva. ¿Qué quiere decir? Somos personas que tenemos emociones. Las emociones o sentimientos son parte muy importante de la personalidad humana. Dios le dio al ser humano una naturaleza emotiva. Sin embargo, este ha administrado muy mal sus emociones. Como resultado, ellas no han sido controladas y han estado mal dirigidas. Amén. Dios nos ha hecho personas con emociones. No son nuestras emociones, no son malas delante de Dios, pero las emociones que no han sido controladas, ¿sí? Muchas veces nos han llevado a tomar malas decisiones, ¿sí? O nos han llevado a desobedecer. ¿Por qué no? Dice, Jesucristo vino a poner nuestras emociones bajo control y a encauzarlas correctamente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como administradores tenemos que, y como hijos de Dios, tenemos que vigilar nuestras emociones. Amén. Debemos vigilar nuestras emociones. Hoy en día la gente
A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces esas emociones han sido o han dado rienda suelta a las emociones o han dejado que, o han actuado conforme a sus emociones desordenadas. ¿Sí? Desordenada. Entonces, lo malo hoy es bueno, lo bueno hoy es malo. Por eso Dios nos llama a nosotros a vigilar nuestras emociones y a alinearlas a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice esta palabra que vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 37, ¿sí? Mateo capítulo 22, versículo 37, ¿sí? Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Alguien lo tiene? Mateo 22, 37. Amén. Amén. Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es. Dice esta palabra, amarás al Señor tu Dios. Toda tu alma. Mire, en el alma es el lugar donde residen nuestras emociones. ¿Sí? Y la palabra dice que nosotros debemos amar a Dios con todas nuestras emociones, ¿sí? Que debemos rendir nuestra vida emocional a Él en este tiempo. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Entonces, nuestras emociones tienen que ser alineadas a la presencia de Dios y a lo que el dueño de nuestras vidas quiere de nosotros. Amén. Muchas veces, mire, yo he aprendido, muchas veces el pastor al principio en el cual nosotros estábamos, todavía no éramos pastores, y a veces yo podía ver a mi pastor corregir a alguien o disciplinar a alguien. Y yo decía, ¡ay, pobre pastor! ¿Por qué lo disciplina, pobre pastor? ¿Por qué lo corrige, pobre? Y el pastor a veces hasta se enojaba conmigo y me decía, Ana, no puedes permitir que alguien haga esto mal o lo haga de esta manera. Tenemos que no dejarnos llevar. Claro, yo me dejaba llevar por mis emociones. Yo decía, pobre, ¿para qué lo disciplina, pobre? ¿Por qué le llama la atención? ¿Sí? Muchas veces no queremos disciplinar, no queremos ordenar, no queremos llamar la atención. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones que no están alineadas con lo que Dios quiere. Mire, Saúl fue una persona que se emocionó y dijo, pobre, lo voy a dejar vivir al rey de Amalek. Voy a dejar vivir lo engordado. Esto me sirve, pero a Dios eso no le servía, ¿sí? Y terminó muy mal. ¿Sabe por qué? Porque Saúl se dejó llevar por sus emociones y no por lo que Dios quería. Nosotros debemos encauzar y alinear nuestras emociones a lo que dice la palabra. ¿Sí? Como escuchamos decir a veces, al pecado, pecado, ¿sí? Y el pecado trae consecuencias. Y si nosotros nos dejamos llevar por esas emociones y no lo alineamos con lo que Dios dice en su palabra, vamos a cometer muchos errores en nuestras vidas. Y vamos a dejar pasar muchas cosas. Mire, yo le doy un ejemplo. A veces mi esposo ha tenido que, yo soy mamá y las mamás me comprenderán. Mi esposo muchas veces ha llamado duramente la atención a mis hijos, ¿sí? Y los ha disciplinado y les ha sacado el celular y los ha mandado penitencia y los ha disciplinado. Y muchas veces a mí me dolía.
pero yo sabía que esto era bueno para ellos. Yo sabía que la disciplina era para ellos. Entonces, estaba muy adentro mis emociones de mamá, mi dolor, y permitía que Dios los corrija a través de su papá, ¿sí? Que es el pastor, ¿sí? Permitía que Dios corrija su vida. A veces no queremos corregir, no queremos disciplinar porque nos duele y a veces perdonamos o dejamos pasar lo que Dios no perdona o lo que Dios no quiere dejar pasar o lo que Dios quiere disciplinar en otros, ¿sí? Entonces, esto nos hace muchas veces errar. ¿Cuándo? Cuando las emociones no están alineadas a la que dice la palabra de Dios. Ahora, todas mis emociones deben adorar a Dios. Por eso esta palabra decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Amarás a todas tus emociones tienen que rendirle culto a Él. Jesús, mire, fue hombre, pero también tuvo emociones, ¿sí? Tuvo emociones. Dice la palabra que Él cuando murió, ¿sí? Cuando murió su amigo Lázaro, cuando Él llegó a la tumba, Él lloró, ¿sí? Cuando vio a los mercaderes en el templo, Él los sacó y les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y se enojó y los sacó a todos. Él tenía emociones, pero todas las emociones tenían que ver con lo que Dios quería para su reino, ¿sí? La Biblia dice, y Jesús cuando enseñaba a sus discípulos a orar, le decía, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, ¿sí? Venga a nosotros tu reino, ¿sí? Que a través de nuestras emociones nosotros cumplamos con los propósitos del reino de Dios, ¿sí? Ahora, ¿a Dios no le interesa lo que yo quiero? Claro que le interesa, pero Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Los administradores, los hijos de Dios, debemos buscar primeramente lo que a Dios le agrada, hacer su voluntad y lo demás debemos confiar en que Él nos dará. Pablo decía, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que a Dios le interesa nuestras emociones, que a Dios le interesa lo que a nosotros nos interesa, claro que sí, pero Él nos dice, no seamos emocionalistas, busquemos lo que dice la palabra, busquemos lo que dice Dios que hagamos. Mire, a veces nos alegramos. Dios sabe que nos alegramos, que reímos, que lloramos, que festejamos. ¿Cuántos festejaron ahí hay varios de Boca ahí? ¿Cuántos festejaron el triunfo de Boca? ¿Cuántos se alegraron? ¿Sí? Pero ese culto que le hacemos a Boca, ¿sí? A un cuadro, también tendríamos que hacerle a Dios los domingos, los jueves o los días de oración, con ese fervor, echando todas nuestras emociones, clamando a Dios. ¿Cuántos hemos gritado el gol? ¿Sí? ¿Cuántos? Pero de esta manera también en cada culto debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones deben adorar a Dios. Mire, muchas veces vamos al culto, no sé si a usted le pasa, pero acá en la iglesia nos pasa a veces que salimos peor de lo que hemos venido. Salimos peor de lo que hemos venido. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la libertad para adorar a Dios. No tenemos la libertad para alabarle. El hermano que dirige, canta, hermano, aplauda, busque a Dios, ore. Nos tiene que estar ahí latigueando con palabras. ¿Para qué? Para que nosotros le honremos con nuestras emociones. Si tienes que alabar a Dios, alábalo con pasión, con fervor, con alegría. Si tienes que llorar, si tienes que arrodillarte, humillarte, hacelo,
porque todas tus emociones deben rendirle culto a Dios. Muchas veces salimos más cargados de lo que hemos llegado. ¿Por qué? Porque estamos ahí reprimiéndonos. No queremos saltar, no queremos aplaudir, no queremos danzar. El hermano dice remolinee, el hermano dice salte, y nosotros, no, pero ¿qué dirán? No. Mire, la mujer samaritana fue una mujer que cuando conoció a Jesucristo y vino la salvación para su vida, esta mujer fue y le compartió a todos sus vecinos, a toda su familia, y muchos fueron salvos a través del testimonio de esta mujer, de la mujer samaritana. Qué importante y cuánta bendición podemos ser para otros cuando nuestras emociones son llevadas y son para Dios y son llevadas y alineadas con Dios, ¿sí? Las emociones puestas al servicio de Dios es de gran bendición para los demás, ¿sí? Las emociones. Algunas personas creen que las emociones están fuera de lugar en las reuniones de adoración, ¿sí? Muchas veces pensamos que no hay que gritar mucho, que no hay que aplaudir mucho. Dígale a la mujer samaritana que conoció a Jesús que no había que gritar. Jesús le decía, no vayas, no cuentes a nadie. A aquellos que fueron sanados por Jesús. Jesús le decía, vayan, muéstrense al sacerdote, no digan a nadie. Y estas personas tan felices iban y contaban a otros. ¿Por qué? Porque solamente había agradecimiento en su corazón. Ahora, Jesús decía, si ustedes no alaban, si ustedes no adoran, fíjense en Lucas 19:40. Alguien que lo busque, por favor, Lucas 19:40. ¿Quién lo tiene? Lucas 19:40. Amén, pastora. Dice, y respondiendo, les dijo, os digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Así es. Fíjese que en el versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si nosotros, como hijos de Dios, callamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace cada día con nosotros, hermanos, las piedras se van a levantar y van a adorar a Dios y van a clamar y van a alabar a Dios. Por lo tanto, usemos nuestras emociones confiadamente para la gloria de Dios. Amén. Usemos, esto es muy importante. Esto es muy importante y si tiene, anótelo. Usemos nuestras emociones para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos dejamos dominar por nuestras emociones. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Yo no puedo dejarme dominar por mis emociones. Yo debo alinear lo que siento, mis emociones a la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. 6:12. Acá dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas entienden. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
de ninguna. No me dejaré, decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito. Yo puedo sentir, me puedo alegrar, puedo reír, me puedo doler, ¿sí? Si alguien cometió un error, pero no debo dejarme dominar por las emociones. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, muchas veces, hermanos, hasta debemos ser muy cortantes, ¿sí? Con el pecado debemos ser cortantes, con lo que está fuera de la voluntad de Dios debemos ser cortantes porque la palabra lo dice, ¿sí? Él ama al pecador, pero aborrece lo malo, aborrece el pecado. Hoy la gente piensa que el amor es la fornicación, que el amor es las relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, piensan que el amor es celos excesivos, y esto es, hermanos, muchas veces enferma nuestra alma, hace que nuestras emociones se enfermen y también caigamos en relaciones enfermizas, tóxicas, como dicen por ahí, para nuestras vidas. Eso no es amor. El Señor nos decía que el amor, y esto tiene que ver con las emociones, porque el amor es una emoción. El amor, dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a Gálatas, me gustaría que lo podamos leer en esta tarde. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, más, claro, acá está más, esto habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos nutrir nuestras vidas con los frutos del Espíritu. El Señor nos manda que debemos desarraigar, tenemos como administradores, como hijos de Dios, desarraigar todo lo malo en nosotros, ¿sí? Si muchas veces hay celos enfermizos, si hay amargura, si hay pasiones, si hay enojos, si hay rencores, ¿sí? Jesús decía, o en su palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des a tus emociones más rienda suelta, sino sometela a la presencia de Dios, decía esta palabra. Nosotros, cada vez que arrancamos estas cosas de nuestras vidas, vamos a poder hacer crecer en nosotros el espíritu, los frutos del espíritu, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y también la mansedumbre. Amén. El amor no es un pensamiento o un deseo, es una emoción. ¿Sí? Ahí dice Gálatas 5, 22, perdón, y 23. Gálatas 5, vamos a leer 22, 23. ¿Quién lo tiene? Gálatas 5, 22, 23. ¿Alguien lo tiene? Gálatas ¿Lo leo, 5. pastora? Sí, por ¿Lo favor. leo? Sí. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Está Así bien? es, los que son, ahí está, gracias hermano. Los que son de Cristo, ahí está, han crucificado, dice la palabra, sus pasiones y sus deseos. Creo que todos los días nos debemos
poner esto en nuestras vidas. Tengo amor, tengo gozo, tengo paciencia, tengo benignidad, y cada día ir a la cruz y sacrificar nuestras pasiones, nuestros deseos, emociones desordenadas, ¿sí? Delante de Dios, porque esto no bendice nuestras vidas, amén. Esto no bendice. Mire, Jesús fue una persona que también tenía emociones, pero sus emociones estaban alineadas con los negocios de su padre. Él dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi padre, y todas sus emociones estaban alineadas a él. Dice que cuando él vio a la multitud, ¿sí? Sintió compasión. Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice esta palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese, Jesús tenía emociones, pero sus emociones tenían que ver con los negocios de Dios, tenían que ver con el reino de Dios. Sus emociones amaban a Dios y amaban al prójimo. Dice que él tuvo compasión, ¿sí? Él tuvo compasión de la multitud. Usó sus emociones, ¿sí? En las cosas que a Dios le interesaban, para amar a Dios y para amar al prójimo. ¿Sabe qué importante es que en este tiempo nuestras emociones, ¿sí? No sean dañinas, Señor, sino Dios nos libre, sino que sean para amar a otros, para tener compasión por otros, para ser de bendición para otros, para dar a otros, porque esto es lo que le interesa al dueño, ¿sí? Del reino, ¿sí? Es lo que le interesa. El Señor nos enseña que nosotros también tenemos emociones, pero en Santiago capítulo 5, versículo 13, Santiago, alguien que busque Santiago 5, 13, una palabra muy linda. Santiago 5:13, ¿alguien lo tiene? Por ahí. 5:13. ¿Lo leo, pastora? Sí, por favor. Sí, léalo, hermano. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Ahí está. Así es. Fíjese, ¿está uno afligido? Claro que sí. Muchas veces estamos afligidos, ¿sí? Muchas veces sentimos dolor, pero dice esta palabra, no le des rienda suelta a las emociones, que hagan lo que quieran, ¿sí? Que tomen malas decisiones, sino haga oración. ¿Está alguno alegre? No le dé rienda suelta a las emociones. Dice, cante alabanza, glorifique a Dios. ¿Está alguno enfermo? Bueno, entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia. Somos personas emocionales, claro que sí, Dios sabe que es así, pero también somos personas que necesitamos alinear nuestras emociones a lo que Dios quiere, ¿sí? Jesús en su momento dice que él lloró sobre la ciudad de Jerusalén, porque esta ciudad era una ciudad incrédula, ¿sí? Era una ciudad incrédula, ¿sí? Entonces él dijo,
él se sintió conmovido y se sintió angustiado porque esta ciudad no podía creer, no podía creer en su Salvador, en aquel que había venido a salvarlo. Pero las emociones de Jesús siempre nos están demostrando que tenían que ver con el reino de Dios. Qué importante, hermanos, en este tiempo, que todo nuestro ser y, como decía David, pueda adorar a Dios. Amén. Muchas veces adoramos a Dios con nuestra mente, nuestro corazón, pero también tenemos emociones que deben darle culto a Dios. No debemos darle rienda suelta a nuestras emociones, porque esto nos lleva a que nosotros cometamos muchos errores, ¿sí? A que tengamos muchos fracasos en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos alinearnos con el Señor y que nuestras emociones sirvan a Dios, vamos a ser de bendición para otros, si no nos dejamos dominar por ellas. Así quiero en esta tarde también poder terminar esta lección, ¿sí? Recordando estas tres partes de nuestra personalidad, ¿sí? Dios nos ha dado a nosotros algo muy importante, que es la personalidad. Esta personalidad debe ser desarrollada, debe crecer en nuestras vidas. Recuerde que debemos hacer crecer nuestro intelecto, ¿sí? Debemos nutrirnos con palabra de Dios principalmente y teniendo conversaciones edificantes, cosas que nos hablen de Dios. Debemos también someter nuestra voluntad a Dios y fortalecerla, ¿sí? Debemos fortalecer nuestra voluntad, porque a veces nuestra voluntad quiere hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Y una voluntad manejada por malas emociones es una mala combinación. Es por eso que debemos, mire, a pesar de todas las cosas, Dios nos dio una elección. En un momento el Señor al pueblo de Dios le dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige, escoge lo que quieres hacer, ¿sí? Depende de nuestra elección. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos seguir creciendo? Si queremos seguir implementando en nuestras vidas aquellas cosas que nos hagan crecer y sean vida para nosotros. Esto es la voluntad. Amén. Y también nuestras emociones, ¿sí? Lo que hablábamos recién. Unas emociones alineadas a la palabra de Dios, emociones que alaben a Dios, van a ser de mucha bendición para otras personas. Pero si nuestras emociones no están alineadas con Dios y nos dejamos dominar por ella, hermanos, vamos a tener más fracasos que victorias. Así que el Señor les bendiga. Esto nos lleva a comprender que no nos tenemos que dejar guiar por nuestras emociones, ni por nuestra voluntad, que debemos nutrirnos con todo lo que sea de Dios para seguir creciendo. Amén. Pablo decía: tendrían que haber sido maestros y todavía estamos con los viejos rudimentos, ¿sí?, de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Y para esto, hermanos, debemos someter nuestra personalidad a Dios, nuestra mente, que es nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones llevadas a Dios va a ser de gran bendición para nuestras vidas y para otros y aquellos que servimos. Amén. Así que
Señor les bendiga en esta tarde. Si hay alguna duda o algo y la puedo contestar, me lo puede hacer.